En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues el domingo pasado Jesús se aparece a sus discípulos para curar las dudas de Tomás. Le dijo: trae acá tu mano, pone tu dedo en mis llagas y no seas incrédulo, sino cree. Y al final Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Y hoy se acerca Jesús a Pedro para curar el hecho de que lo haya negado 3 veces. Sí. Y en la versión larga del Evangelio, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces: ¿me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro contesta 3 veces que sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pretende Jesús hacer con preguntarle a Pedro 3 veces que sí lo ama? Pues lo que pretende es enseñarle a Pedro a perdonarse a sí mismo. ¿Sí? Y eso es todo, porque no es fácil para nosotros perdonarnos a nosotros mismos. Y pueden ustedes venir a confesarse cada 8 días y salen del confesionario confesados, pero a ustedes mismos nunca se perdonan. Ese es el problema. Sí. Entonces, Jesús quiere asegurarse de que Pedro aprende a perdonarse, que aprende de sus errores, ¿sí? Y que se tiene que tener compasión a sí mismo. No fue hasta después de hacerle estas preguntas que le dice: pues, encárgate de la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se nos dificulta a nosotros perdonarnos a nosotros mismos? Pues porque desde pequeños aprendimos que no teníamos valor. Sí, apareció el ego y entonces tuvimos dificultades. ¿Cuándo apareció el ego en nosotros? Pues aparece como compensación a las carencias que tenemos. Recuerden, venimos a este mundo dependiendo de los demás para todo, para el alimento, la protección, el cuidado, el cariño. Y la primera vez que nosotros sentimos que nuestras necesidades no estaban siendo satisfechas, ahí creamos el ego. Y el ego es el que se va a encargar ilusoriamente de protegernos, de cuidarnos. Y el ego nos dice: tú no te puedes equivocar. Si te equivocas no te van a querer. Todo lo tienes que hacer perfecto, tienes que pensar en los demás, tienes que portarte bien. De otra forma no te van a acompañar. Y eso lo hacemos todos. ¿Sí? Lo que pasa es que la inmensa mayoría de nosotros vivimos en automático. Vivimos en automático. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál fue la última vez que ustedes se dieron cuenta que están respirando? Lo más probable es que nunca lo han hecho. Si ustedes no se dan cuenta que están respirando, ustedes viven en automático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ego nos dice que tenemos que sobrevivir. Fíjense, lo primero que aprendimos de quienes nos cuidaron, de nuestros padres, lo primero que aprendimos fue a defendernos, a pelear. No nos enseñaron a sentir,
nos enseñaron a sobrevivir. ¿Sí? Y si ustedes van a un hospital, van a ver personas de 80 años, 90 años sobreviviendo. ¿Sí? Las madres de familia o los padres de familia que ustedes tienen, si son mayores, la inmensa mayoría de ellos solo sobreviven. Es más, muchos de ellos no han hecho de su vida más que un sufrimiento continuo, un sufrimiento continuo. Tengo que sufrir, tengo que luchar, de otra forma no voy a sobrevivir. Y así vivimos. ¿Sí? ¿Por qué? Hay dos conclusiones a las que la inmensa mayoría de las personas llega al final de su vida. La primera, si ustedes le preguntan a una persona de 80 años muriéndose, le preguntan, ¿de qué es de lo que te has dado cuenta en estos 80 años? Y les diría, de lo primero que me di cuenta es que no soy digno de ser amado. Y eso es todo. Pregúntenle a sus hijos. Pregúntenle a sus hijos si ellos se consideran dignos de ser queridos. ¿Cuántos de sus hijos les creen a ustedes que ustedes los quieren a ellos por lo que son? Ninguno. Ninguno. Y así crecemos. Así crecemos. No creyéndole a nadie que somos queridos por lo que somos. Desde pequeños aprendimos que somos queridos por lo que hacemos, no por lo que somos. Y esto lo seguimos comunicando a los hijos y los hijos a los hijos y así toda una generación dependiendo del dolor. Pregúntenle a sus hijos de 12 años, de 19 años, pregúntenles, ¿tú crees que nosotros te queremos por lo que eres? Les van a decir que no. Ese es el problema. Y la segunda cosa de lo que una persona se da cuenta al final de su vida es que dicen, no soy capaz, no fui capaz. ¿No ser capaz de qué? De conseguir la atención de los demás. ¿Sí? Vean cómo tratamos a los padres de familia, a los abuelos aquí en el asilo de ancianos, aquí por la 7. ¿Para qué van sus padres o sus abuelos allí? ¿Para qué los mandamos allí? Para que los acaben de despachar. No duran 2 o 3 semanas para cuando se mueren. ¿Qué termina creyendo un hombre o una mujer de 80 años, ¿qué termina creyendo? Que no es digno de ser querido y que no fue capaz de conseguir la atención de los demás. Así vivimos. Entonces, desde pequeños aprendimos que no podíamos equivocarnos, primero. Y segundo, que de los errores nunca aprendemos. ¿Eso quién lo dice? Lo dice el ego. Porque Jesús le dice a Pedro, mira, cuando yo estaba siendo juzgado, tú me negaste 3 veces. ¿Qué aprendiste de los errores? Sí, en la primera lectura vemos cómo Pedro es capaz de dar la vida por nuestro Señor. De su error aprendió. A nosotros el ego no nos deja ni cometer errores ni aprender de los errores. ¿Qué es lo que hace el ego con nuestros errores? Culparnos. Culparnos. Sí. ¿Por qué? Fíjense. Si el ego fue creado por compensación, ¿por qué elegimos la pareja que tenemos?
la persona con la que nos casamos, por qué elegimos el trabajo que tenemos o la vocación que tenemos. Lo seguimos haciendo por compensación. Sí, casi todo en la vida lo hacemos para compensar lo que no tuvimos de pequeños. Sí, es muy difícil que alguien de nosotros haya elegido con quién casarse. Eso no lo determinan ustedes, lo determina su programa, sus problemas, sus carencias. Fíjense, tan simples que podrían ser las relaciones interpersonales. Y el ego lo complica todo. La relación con los demás tendría que ser simple si nos quisiéramos a nosotros mismos y quisiéramos a los demás. ¿Qué es lo que complica las relaciones con los demás? Las necesidades emocionales que no fueron satisfechas cuando éramos pequeños. ¿Sí? Vean las discusiones que tienen entre ustedes. No discuten por servirse, no discuten por quererse, discuten por el poder. Porque ¿qué es el amor? El amor es una fuerza, una energía unitiva. Cuando no hay amor, entonces ¿quién determina todo? El ego. Y el ego lo único que busca es controlar y tener poder. Y por eso hay problemas. Por eso hay problemas. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos aprender? Lo primero es que tenemos que cometer errores. Tenemos que equivocarnos. Nunca aprendemos nada, nunca llegamos a ningún lugar si no tomamos decisiones, aunque sean las peores, pero nos equivocamos y aprendemos. Eso es lo primero. Podemos equivocarnos. ¿Cuántas veces ustedes se cayeron cuando estaban aprendiendo a caminar? En este mundo no aprendemos más que de los errores. Y lo segundo es que hemos de aprender a reconocer que cometemos un error y perdonarnos a nosotros mismos. Si no somos compasivos y pacientes y bondadosos con nosotros mismos después de equivocarnos, no lo vamos a hacer con nadie más. Imagínense si les enseñaran a sus hijos, desde pequeños, les enseñaran el valor de los errores cometidos. Otra cosa sería. Sí. Hay muchas cosas que no hubiéramos aprendido si no hubiera sido por los errores que hemos cometido. Y al final es lo único que importa. Sí, pero eso de que no merezco ser querido y no soy capaz, sí, porque fíjense, Pedro, después de la resurrección, después de todo lo que pasó, Pedro se regresa a pescar. Algo de lo que Cristo lo había sacado. Y Pedro se regresa a su vida antigua, de tener que luchar, batallar para sobrevivir. Hasta que Juan, que es el que ama a Cristo, le dice, es el Señor. Sí. Entonces, si no hemos aprendido a ser pacientes con nosotros mismos, a ser compasivos con nosotros mismos después de los errores que cometemos, a querernos y a aprender, es algo que tenemos que aprender, algo en lo que tenemos que trabajar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie.